Hola a todos y bienvenidos a la cursada de producción de porcinos. A continuación veremos el contexto socioeconómico de la producción porcina, es decir, cómo se comporta tanto a nivel mundial como nacional. En el ámbito mundial, la producción de carne de cerdo ha sido posicionada en el primer lugar en relación con la producción de carne de otras especies. Según datos de la FAO, la producción de carne de cerdo, que representa cerca del 36%, junto con la de carne de ave, suponen más del 65% de la producción de carne en el mundo actual. Esta importancia dentro de la cadena alimentaria ha ido aumentando gracias al continuo proceso de mejora del rendimiento de los animales y de eficiencia de los procesos productivos. Todo indica que la necesidad de carne para abastecer la demanda de la población mundial seguirá creciendo y que la carne de cerdo seguirá ocupando una posición importante para abastecer esta demanda. Además, algunos estudios también ponen de manifiesto que este crecimiento del consumo de carne porcina tiende a ser más importante en aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo que en los países desarrollados, en los que el crecimiento es moderado o nulo. El primer punto a desarrollar es el de la producción. El gráfico muestra un poco los que le mencionaba anteriormente, un crecimiento continuo de la producción de carne de cerdo a nivel mundial. Si bien el gráfico llega hasta el 2012, logra dar una idea de aumento continuo. Según el resumen de la evolución del mercado mundial de la carne de la FAO, publicado en abril del 2019, la producción mundial de carne de cerdo en 2018 se estimó en 120 millones de toneladas, registrando un crecimiento del 0,6% con respecto al año anterior. Ahora veremos cómo se distribuye esta producción total entre los diferentes países. En los dos gráficos podemos ver los principales productores de carne de cerdo. El primero, del 2012, en porcentaje de participación mundial, y el segundo con una evolución del 2013 al 2018 que incluye, del lado izquierdo y representado con barras, la producción en millones de toneladas, y del lado derecho y representado con líneas, el porcentaje de participación mundial. Da la casualidad que, a pesar de ser de diferentes fuentes, ambos gráficos usaron los mismos colores, por lo menos para los principales productores. La tabla de abajo sería lo mismo que el gráfico de la derecha, pero representado con números. En ambos gráficos es notorio que el principal productor de carne de cerdo es China, cuya producción representa cerca del 50% del volumen total. A pesar que en la actualidad su producción haya disminuido notablemente por la situación sanitaria, tanto del COVID como de la peste porcina africana, China sigue manteniéndose en el primer puesto como productor. Su eficiencia se basa en la utilización de sistemas intensivos de producción y en los subsidios del gobierno a la siembra y producción de soja, que, por ser parte fundamental de la composición del alimento, abarata los costos. Por otra parte, la producción porcina de la Unión Europea representa aproximadamente el 21% del total mundial, siendo Alemania y España los principales productores del bloque. En tercer lugar, se encuentra Estados Unidos, con un 11% del total mundial, y en cuarto lugar, Brasil, con un 3%. Juntos, los primeros 4 productores de cerdo constituyen el 80% de la producción mundial. Argentina ocupa el puesto número 13 en el ranking de mayores productores porcinos en el año 2018 y según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Para que tomen dimensión del lugar en el que nos encontramos, tengan en cuenta que la producción de Brasil es 6 veces la nuestra. Lo interesante de estos dos gráficos en paralelo es que vean que con el correr del tiempo la relación entre los productores se mantiene siempre igual. El impacto que los diferentes porcentajes de participación tienen se refleja obviamente en el mercado, los precios y las condiciones de compra-venta, siendo los países con mayor participación quienes imponen las condiciones y reglas de mercado, mientras que el resto de los países tienen que adoptarlas. Sin embargo, a pesar de que Argentina parte de una situación modesta en términos de volumen de producción,
tiene un gran potencial de crecimiento si desarrolla sistemas de producción modernos, eficientes y sostenibles. Ahora veremos qué pasa con el consumo. El siguiente gráfico representa el consumo mundial de carnes entre el 2005 y el 2012 en millones de toneladas. Se observa que en el mundo hay un paulatino aumento del consumo per cápita de carne en general, y que el consumo de carne porcina sigue siendo el de mayor participación, seguido por la carne aviar y la carne vacuna. En la tabla se observa que el consumo total mundial fue de 113 millones de toneladas para el año 2018. En este caso también, los tres principales países productores son los consumidores más importantes. China consume el 50% del total, la Unión Europea el 19% y Estados Unidos el 9%, que combinadas, estas tres economías representan el 78% del consumo global de carne de cerdo. Argentina se encuentra en el lugar número 13 del ranking, representando el 0,6% del consumo mundial. Esta diapositiva muestra, del total de carnes consumidas, qué porcentaje le corresponde a cada especie, tanto a nivel mundial como por países. En el primer gráfico se observa que la proteína derivada de la carne porcina lidera al resto de las carnes, aunque va muy pareja con la proteína aviar. Un poco menos la bovina, y la ovina es casi despreciable. En el otro gráfico tenemos el consumo per cápita en kilogramos habitante al año por cada país. Es interesante destacar que China, potencia en cuanto a la producción, tiene un consumo total bajo respecto al nuestro, que para el 2012 era de 49 kilos versus el nuestro de 104. Sin embargo, de estos 49 kilos, 36 corresponden a carne porcina, mientras que en nuestro caso 64 son de bovino y tan solo 8 kilos al año son de porcino. De eso, un 75% se consume en forma de chacinados y un 25% en forma de carne fresca. Esto último es considerado un punto clave, ya que es ahí donde podría motivarse el consumo, que a su vez estimularía esta producción a nivel nacional. Como menciona la diapositiva, el consumo interno en Argentina llegó a alcanzar los 16 kilos habitante al año. Sin embargo, como puede verse en la tabla, el 2019 cerró con un consumo promedio de 14,15 kilos y los valores de este año, si bien muestran un pico en el mes de junio, en promedio vienen marcando un descenso en ese consumo respecto a los mismos meses el año anterior. A pesar de esto, si se evalúa la evolución anual histórica desde los 90 hasta la actualidad, el consumo fue en aumento, llegando a los valores que tenemos ahora. Esto refleja un aumento cercano al 35%, en el que, además, el consumo de carnes frescas en el país pasó de ser de 1 kilo a 4,5 kilos. Ahora que ya vimos cómo es la producción y el consumo a nivel mundial, veamos qué pasa con el mercado, es decir, las exportaciones e importaciones. Los mayores exportadores de carne porcina mundiales son la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Brasil, cuyas ventas representan el 91% de las exportaciones mundiales totales. Del lado de la demanda o importación, se destacan China, Japón, México, Corea del Sur, Hong Kong y Estados Unidos, que concentran el 74% de las importaciones globales. En este punto, lo importante es relacionar el nivel de producción y de consumo de cada país o región. China, que venía encabezando las dos listas anteriores como mayor productor, también es el mayor consumidor, debido a la alta densidad poblacional que tiene. Por esto, lo que produce no le alcanza para consumo propio y termina encabezando también la lista de mayores importadores. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos producen para consumo interno y el excedente lo destinan a la exportación. Ahora, ¿qué pasa con Argentina? El país participa con el 0,09% del volumen de carne que se exporta a nivel mundial, ocupando el 12º lugar en el ranking de exportadores.
Como se ve en el gráfico que compara la producción, exportación, el consumo y las importaciones, a partir del 2003 hay una tendencia al aumento de la producción y del consumo, como habíamos visto antes, mientras que la importación se mantiene. Aún así, lo que se produce en Argentina no alcanza para abastecer el consumo interno. Por eso, a pesar que las importaciones no superen las 50.000 toneladas y se ubiquen en el puesto 14 de los países importadores de carne porcina, es una realidad que debemos importar, siendo nuestros principales proveedores Brasil, Dinamarca, España y Estados Unidos. Esta tabla muestra datos actualizados de lo que hablábamos anteriormente. Esto es la evaluación mensual y anual de los indicadores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para el año 2019. Fíjense que el consumo fue mayor que la producción y por eso se importaron en el 2019 casi 34.000 toneladas de carne porcina. Lamentablemente, esto refleja la realidad de un país al que le sale más barato importar que producir. Esto es así, dados los altos impuestos y salarios que deben pagar los productores, sumado a los gastos. En este último punto hay que tener en cuenta que el 70% corresponde al alimento, cuya materia prima son los granos, y por lo tanto su comercio modifica los precios nacionales, en muchos casos encareciendo la producción. Otra desventaja que tenemos frente a otros países a la hora de producir es que muchos de ellos, como mencioné en China y también en Europa, la producción se encuentra subsidiada, lo que hace que el precio final sea menor y termine entonces conviniendo más importar que producir. A nivel nacional, el país informó en el 2018 una existencia total de casi 5.300.000 animales y casi 5.000 unidades productivas, granjas, criaderos o establecimientos porcinos en todo el país, y un stock de madres, es decir, de cerdas destinadas a la reproducción, de 361.000. Ahora, ¿cómo es la distribución geográfica a lo largo del país? Como se puede ver en el mapa y también en la tabla, la mayor concentración se encuentra en el centro del país, en la región de la Pampa Húmeda. Buenos Aires con un 28%, Córdoba con un 27% y Santa Fe con un 18% son las provincias con mayor producción de cerdos. El resto del país tiene el 29% del stock, destacándose por su importancia Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Salta, La Rioja y Chaco. Esto fue todo lo relacionado al contexto socioeconómico. Muchas gracias por su atención y los invito a ver el próximo video de generalidades en la producción porcina.